este espacio estelar del día vamos a compartir el cafecito con Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia, en ocasión de que hoy se cumplen 58 años de la llegada de la expedición patriótica contra la tiranía de Trujillo, de los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Constanza el mismo 14 de junio, los otros varios días posteriores. El 20. El 20 de junio. Sí. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Luisa. Gracias por invitarme una vez más al programa. Sí. Mucha gente, sobre todo jóvenes, tienen poca información sobre estas gestas que son parte de los sacrificios que nos han aportado una democracia digna de mejor suerte. Pero democracia al fin, porque aún todos estos tollos son muchísimo menos malos que una dictadura. Claro. Totalmente, totalmente de acuerdo. La democracia es llevada por hombres y los hombres estamos llenos de defectos y cometemos cualquier cantidad de errores. Pero definitivamente que hubo una política de ignorar ciertos episodios de la historia, una política diseñada para eso. Y, sí, porque la dictadura tuvo su anexo poco tiempo después. 5 años después de la muerte de Trujillo llegó Balaguer. Exactamente, que de hecho fue el último presidente de la dictadura. Era el presidente nominal. Exacto. Entonces, él lo que no logró en el 61 quedarse, en el 62 que intentó quedarse con Ramfi, entonces ya lo consigue en el 66 establecerse con su propia dictadura. Pero esa política de ocultar esa parte de la historia, varios episodios, entre ellos el episodio de los expedicionarios, es una política que encuentra su primera fisura importante con la apertura del museo y ahí mismo la inclusión en los libros de educación de todas esas gestas. Entonces eso pasa en el 2011. Y a partir de ese momento ya se empieza a tratar en las aulas, claro, al criterio de cada maestro, con un poco más de profundidad estos temas. Y eso es un proceso, tiene que pasar una generación para uno realmente ver los resultados. Pero en general todavía hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia en relación a eso. Ahora cada vez más los muchachos saben. Y sobre todo depende del maestro que tengan en la escuela. Se está haciendo un esfuerzo genuino desde el Ministerio de Educación realmente con eso, porque no solamente han firmado un convenio con nosotros, sino que los docentes ya tienen que, como parte de su formación, tomar los talleres del museo y eso es positivo y vamos a ir viendo resultados en la medida en que pasen los años. Nosotros nos llevamos sorpresas muy agradables con los muchachos que nos visitan porque cada vez un mayor número saben lo que van a ir a escuchar. Ahora, definitivamente que hay un vacío donde uno habla con los jóvenes en la calle o los jóvenes ya que están en la universidad y un poquito más adelantados y casi ninguno sabe de qué se trataron las expediciones ni la dictadura. Tienen una idea general de que Trujillo era malo, pero nada profundo. Entonces la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo es una gesta muy importante ya en la fase final de la dictadura porque se convierte en un catalizador de las resistencias, sobre todo la resistencia interna. Se convierte en un detonante y sobre todo le muestra a la resistencia interna con todo y su sacrificio que es posible enfrentar al dictador. Sí. Porque hay un momento en el que hay una baja en los movimientos de resistencia. Acá en el país, en interno, el país. Y entonces llegan estos expedicionarios en medio de un panorama, inclusive de que ya había triunfado la Revolución Cubana,
en el país Minerva y Manolo se estaban organizando y habían tenido una serie de encuentros y planificación. O sea, llegan en un momento que por eso es un detonante, porque hubo una expedición importante anterior en el 49 que no tuvo esa repercusión. En ese momento la dictadura estaba muy fortalecida. Una de las características de esa expedición es que logra articular grupo de hombres, de personas con pensamientos en términos políticos distintos, personas de distintos países, porque los cubanos, venezolanos, norteamericanos, ¿cómo se logró? Están los solidarios, los internacionalistas solidarios, que son esos extranjeros que se unen, que son una minoría, pero por no decir la característica más importante y que se puede resaltar de los expedicionarios es precisamente la unión de diferentes grupos del exilio, donde deponen sus posiciones personales y sus posiciones políticas e ideológicas por el bien común. Entonces, ellos son un ejemplo. Y siempre en los momentos de crisis deberían ser sacados como ejemplo. En los momentos de crisis nacional, en los momentos de crisis inclusive institucionales, deben ser sacados como ejemplo la capacidad de deponer sus diferencias y de poner sus posiciones por el bien común. El gran problema de la democracia en nuestro país, y cuando hablo con otros colegas que trabajan en la memoria y los derechos, me dicen que en todas partes es igual, es esa lucha interna que se encarnizada, que se... Sí, donde quiera que hay seres humanos hay lucha interna, porque cada cabeza es un mundo y cada uno tiene derecho a expresar sus posiciones. Ahora bien, en un caso como ese, creo que era más fácil que todo el mundo estuviera de acuerdo con que lo primero era salir de la dictadura. Claro. Y después los diferentes planteamientos políticos tendrían entonces libertad para ser expuestas. Pero todos estaban claros que había que salir de Trujillo. Había que salir de Trujillo. Y los expedicionarios, no podemos negar que fracasaron militarmente, fracasaron políticamente, pero dejaron un legado moral, una enseñanza, que es la semilla que impulsa otros movimientos, incluyendo a los héroes del 30 de mayo, que en más de uno mencionan las barbaridades contra los expedicionarios. Bueno, uno de ellos fue motivado por eso, que fue Juan Tomás Díaz. Sí. Que siendo general del ejército, comandante en La Vega, le tocó perseguir a los que llegaron por Constanza. Sí. Y Trujillo lo destituye, acusándolo de que era como blandengue con el enemigo. Y justamente en una entrevista que le hice hace muchos años, juntos, a Delio Gómez Ochoa y a Mayobanes Vargas, ambos que fueron capturados en diferentes puntos y momentos, ambos fueron salvados por Juan Tomás Díaz y me dan su testimonio. Sí, así mismo es. Entonces, lo acusaron de ser blandito con los expedicionarios y no era otra cosa que un hombre respetuoso. Él lo verbalizó, Juan Tomás. ¿Cómo así? Llegó a verbalizárselo, lo mal que se sentía y la barbaridad de los prisioneros que él enviaba y lo que estaban haciendo con ellos. De hecho, delante de él comenzaron a maltratar a Mayobanes Vargas, que me lo contó a sí mismo, y lo querían matar. Cuando lo llevaban a una casa que era el centro de operaciones, y entonces salió a la galería el general Juan Tomás Díaz y le dio un boche grandísimo a los militares que estaban maltratando al prisionero. Y entonces, no, pero que este es un comunista. Y dijo, ¿tú quieres matar comunistas? Entonces vete a la loma, vete al monte a fajarte con ellos. Sí. Pero este hombre es un prisionero. Sí. No nos queda mucho tiempo, Luisa, pero no quisiéramos concluir sin tu reflexión
sobre las implicaciones que aún hoy para la sociedad, para la democracia tiene esa gesta del 14 de junio del 59. La gesta del 59 definitivamente que es un ejemplo y un referente ético hoy en día, pero nosotros tenemos que salirnos un poco de lo que es la conmemoración en sí y empezar a enseñar sobre el legado de estos hombres. Para poner un ejemplo, en el museo tenemos una campaña ya hace 3 años sobre, llámalo por su nombre, se llama, y es el Centro de los Héroes, que todavía hoy en día uno le dicen feria. Sí, sí, Entonces sí. nosotros tenemos una campaña, vamos a los puntos de los autobuses y los carros públicos a repartir y a explicarle a la gente que se llama Centro de los Héroes, por qué se llama Centro de los Héroes. Y eso parecería una tontería, pero eso es parte de la destrujización mental. Claro, claro, tan necesaria. Exacto, entonces es parte del legado, porque no es solo el rendir homenaje, sino es el continuar lo que ellos vinieron a hacer y el ejemplo que nos dejaron. Entonces es importante que todos los ciudadanos no solo conozcamos las gestas, sino las motivaciones y el valor que tiene en sí mismo, el valor de nuestra democracia, con todo y los defectos que tiene, pero nuestra democracia hay que darle el valor de la sangre que costó. Ese fue un episodio, pero hubo muchos más, antes y después. Son galones de sangre que se derramó aquí por una democracia que no puede ser que nosotros no las dejemos arrebatar en forma tonta. Porque es una forma tonta, o sea, cuando la sociedad no asume sus valores y no se da el valor que realmente tiene, entonces se deja arrebatar la democracia. Y siempre hay buenos dominicanos y malos dominicanos en todas partes. Muchas gracias, Luisa. Rápidamente los actos de hoy. A las 8 de la mañana hay un acto en el monumento que está ahí en el Centro de los Héroes. Son los actos tradicionales que se hacen hace más de 50 años, ¿no? Sí. Y a las 5 de la tarde también tienen. Hay ofrendas florales, hay una misa, hay un pequeño acto a las 8, creo. Normalmente está la misa y luego se hace un acto cultural. Digo normalmente en los últimos 15 años, vamos a decir, porque antes era solo la misa. Yo recuerdo que íbamos, mi mamá me llevaba inicialmente y después ya yo iba por mí misma, íbamos a la misa que era en La Paz. En la iglesia, y cruzábamos caminando al monumento. Hace unos años ya se ha cambiado. Se hace la misa en el mismo monumento y ahí mismo se hace el acto cultural. Yo recuerdo que íbamos, los sobrevivientes hablaban, se cantaba el himno y después uno se iba. Solo queda Delio Gómez Ochoa, vivo de los sobrevivientes. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Claudio Antonio Camaño y su querella contra autoridades por espiar ilegalmente los teléfonos de los ciudadanos. Regresamos.